pudiera sintetizar el propósito de este seminario, yo diría que son dos cuestiones centrales. Una es, que me parece que es más la pregunta de Sergio, es cómo se hace la antropología, cómo se hace la etnografía, cómo se hace la antropología. Y a mí lo que más me interesa es qué produce la antropología, cuál es el resultado. Así empezamos, pero ha sido un esfuerzo de influencias mutuas, al grado que ahora me identifico igualmente con lo que tú al principio proponías. Ya lo hice mío. Muy bien, muy bien. Y ese es un poco el propósito, ¿no? Y lo estamos planteando para una situación, digamos, que yo considero ha cambiado mucho, tiene mucho que ver con la historia misma de la disciplina, pero también por un contexto muy amplio que ha modificado las condiciones de viaje, desplazamiento, contacto y las formas de registro, las formas de presentación, las formas de difusión de las ideas antropológicas. Y todo eso es lo que me llama la atención a mí. Me parece que la historia de estos procesos, de cómo se hace la antropología y de qué produce la antropología, nos va a orientar también en el presente y nos plantea muchos puntos de debate, de discusión y de dudas al respecto de nuestras propias disciplinas. Y no es solamente un asunto antropológico, yo creo que eso también es importante plantearlo. Desde el principio pensábamos que era necesario que nos miráramos también desde otros puntos de vista, ¿no? Historiadores, sociólogos, etcétera, ¿no? Cómo se da esta comunicación interdisciplinaria con ese mismo propósito. Por eso precisamente tratamos de ampliar el grupo, incluyendo compañeros sociólogos, otros que se han dedicado a la historia y quienes han combinado historia y antropología de manera sistemática como Paula. Tenemos, de acuerdo al programa, una primera ponencia a cargo de Laura Cházaro. Laura es investigadora del Instituto de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, doctora en Filosofía de la Ciencia, especializada en la historia de la medicina del siglo XIX, y en los últimos años ha explorado distintos aspectos de cultura material de las ciencias, especialmente los usos, prácticas y circulación de instrumentos científicos y médicos en México y en Europa. Tiene varias publicaciones, entre ellas están el libro La Fisiología y sus instrumentos, estudio y catálogo de la colección de fisiología del Museo de Historia de la Medicina Mexicana, publicado por la Facultad de Medicina de la UNAM y el CINVESTAB. Laura nos hará el favor de presentar su ponencia intitulada Las montañas de gran altitud, la historia de las ciencias y sus archivos en México. Viniendo de Veracruz, una vez atravesada la primera franja que impone el pico de Orizaba, Chiclatepetl y la Malinche, el altiplano revela la silueta de otros dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Para alguien que ha vivido en la costa cerca del mar, ese paisaje es una sorpresa, no solo visual, también como experiencia corporal. Conforme se sube el altiplano, se puede resentir una sensación de malestar, frío y cansancio, y al mismo tiempo ese camino se convierte en una suerte de galería. Las montañas tienen nombres de leyendas, historias de héroes aztecas y de la conquista, episodios hoy de la historia nacional. Teniendo como contexto esas montañas, propongo algunas reflexiones sobre las problemáticas, conexiones entre los archivos y las historias de las ciencias que practicamos en México actualmente. El Valle de México es, a la vez, el lugar de los relatos nacionalistas cuyos cimientos son las historias de los desencuentros entre indígenas y españoles, pero también el espacio donde médicos y científicos midieron la atmósfera, las temperaturas y la capacidad respiratoria de indígenas y europeos. Las experiencias de médicos, químicos, físicos no dejan de conectarse con historias de amores desgraciados entre la Malinche y Cortés, entre el Popo y el Ista, repeticiones naturales de los desencuentros políticos entre dos razas. Tomo como caso la obra de una serie de médicos mexicanos y franceses que se interesaron en la fisiología de la respiración de las alturas y para ello experimentaron los efectos de las atmósferas delgadas, quiere decir baja concentración de oxígeno, sobre animales mexicanos y franceses entre 1860 y 1915. La experiencia de la altitud se convirtió en objeto científico local en esa época. Esas investigaciones, sin embargo, resultaron marginales con respecto a las investigaciones europeas, consideradas centros de producción de excelencia. Ante ello, ¿cómo inscribirse en la historia cuando lo que se conserva y se recuerda de los científicos y sus productos se consideran marginales o no excelentes? ¿Cómo se genera la memoria de los conocimientos científicos entonces? A estas alturas no podemos desconocer que lo que sabemos sobre las ciencias está recortado por una economía global y nacional.
Ante estas cuestiones vale la pena preguntarnos por la relación que establecemos con los repositorios y colecciones con los que se escriben las historias de las ciencias. Especialmente en América, estas historias han fijado como origen el conocimiento, los sujetos y las academias europeas que llegaron en los barcos de colonización cargados de libros e instrumentos científicos. Puesto de otra manera, los saberes y sus instrumentos venidos de Europa son el patrimonio nacional y este tiene origen en esa relación colonial. La naturalización de esas ideas y experiencias se volvió historiografía con el llamado difusionismo nunca mejor caracterizado por George Vasalla en su Difusión de las Ciencias Occidentales, un artículo que es muy citado, que apareció en 1967. Esta posición tiene su origen en la convicción de que el conocimiento científico es producto de una historia universal cuyo origen está en Europa. Como respuesta y oposición al difusionismo, por los años 80 floreció una historiografía de perfil nacionalista encabezada por Juan José Saldaña. Estas historias nacionales ven a las ciencias hacia adentro. El conocimiento se convierte en expresión de los proyectos políticos de las élites que han gobernado el país. Si bien revelaron la riqueza de los archivos mexicanos, esas historias disolvieron la posibilidad de generar una perspectiva situada y parcial. La universalidad de la nación oscurece una posible reflexión sobre las transferencias, copias y réplicas en las que los conocimientos científicos circulan y se intercambian. Ante la nación se pierden los detalles, la cotidianidad de las prácticas frente a los mundos globales y dispares intercambios económicos. Esta historiografía de las ciencias difusionista y políticamente nacionalista que me pregunto por los archivos de la medicina mexicana. ¿Por qué el diario hacer de los científicos, sus productos materiales y documentales aparecen reducidos a una existencia donde predominan actos de sujetos y objetos producidos en Europa? Lo que hoy se conserva de las ciencias son materiales y objetos, ya sea del Estado mexicano, pero siempre cruzados por los intereses y proyectos europeos y siglo XX norteamericanos. Les voy a relatar un poco qué es esto de la fisiología de las alturas como un objeto científico. Después de la República, un año antes de la intervención francesa, un médico francés llamado Denis Jourdanet publicó un libro que se llamó Las altitudes de la América tropical comparada a nivel del mar desde el punto de vista de la constitución médica. Y ese señor vivió en México y hizo muchas mediciones sobre la capacidad respiratoria que en el siglo XIX significaba a cuánto oxígeno inspirado y expirado por los sujetos y los animales. En esas investigaciones lo que descubrió Jourdanet fueron dos cosas. Uno, que en las alturas la gente de los valles, es decir, de las planicies, es decir, la gente que vive a nivel del mar puede curarse de tisis, por ejemplo, pero que la gente que vive o que ha vivido a más de 2.000 metros de altitud, ya 1.500 le parecía demasiado, pero ya más de 2.000 metros de altitud, que es el caso del Valle de México, esas gentes, como los mexicanos, modifican su fisiología. Los indígenas y sus descendientes, según él, poseían un pecho más ancho para compensar la anoxiemia o falta de oxígeno en la sangre. Para él, los indígenas padecían de esta condición y los distinguía de los europeos como raza. Por lo tanto, tenían una fisiología y estructura distinta a los europeos. Anoxiemia también quiere decir anemia barométrica, que hacía a los mexicanos muscularmente débiles, lo cito, taciturnos y lentos de pensamiento. Estas conclusiones no cayeron al vacío. En 1865, después de la caída del imperio, Jourdanet se instaló en París, en donde se asoció con dos médicos muy famosos en esa época, Claude Bernard, uno de ustedes han oído hablar, y su discípulo Paul Bert, entonces directores del Laboratorio de Fisiología Experimental de la Sorbonne. En París se confirma lo hallado en la montaña, él hace experimentos en París y todos están de acuerdo que hay esa diferencia fisiológica entre los sujetos y lo hacen a través de experimentos. En México, esas conclusiones se vieron como el único destino de la ciencia mexicana. Para ellos, la medicina europea debería ser la base teórica de las investigaciones mexicanas. Esta conclusión se volvió material y motivo de la historiografía actual también. O sea, los historiadores actualmente recogen la misma conclusión que los médicos en su momento en el siglo XIX recogieron. De hecho, los historiadores se preguntan cómo y en qué medida las ciencias en México y en América Latina siguen unos pasos atrás, pero siempre a punto de llegar a la meta, los descubrimientos y las tecnologías en los países centrales. El archivo médico en la montaña. Fue investigando sobre las mediciones estadísticas que encontré la tesis del doctor Daniel Vergara López, médico activo entre 1890 y 1829. Vergara, en contraposición con el doctor Jourdanet, el francés, desarrolló un extenso trabajo de medición del tórax de los
los indígenas del altiplano, todos sanos. Con esos datos pretendía probar que las modificaciones y diferencias que la medicina francesa encontró en la respiración en el altiplano y en París no eran más que rasgos fisioantropométricos provocados por el esfuerzo respiratorio, pero totalmente normales. Para refutar la tesis de la anoxiemia barométrica y con ello la tesis de la degeneración biológica de los mexicanos sostenida por experimentalistas franceses, Vergara López participó activamente en la creación y puesta en marcha del Laboratorio de Fisiología Experimental del Instituto Médico Nacional, creado en 1890 y que duró hasta 1915. En ese laboratorio, con instrumentos de precisión, midió la cantidad de oxígeno respirada por sus pacientes y encontró que respiraban las mismas tasas de oxígeno que las estipuladas en los libros de texto franceses, siendo normales. Según él, esto se debía a un mecanismo de adaptación a las alturas que llamó hipergloburia, hoy se conoce como un fenómeno de policité, se compensa por la producción de más glóbulos. Si bien la montaña fue su campo experimental, Vergara López privilegió y promovió experimentos con bombas de descompresión para recrear las alturas en laboratorios. Enseñó a los estudiantes de medicina prácticas con instrumentos científicos, todos traídos de Europa, para su generación estos instrumentos le aseguraban precisión, modernidad y exactitud. Sin embargo, todas sus conclusiones no fueron legitimadas nunca como un hallazgo científico. Para los historiadores mexicanos de la medicina, Vergara López constituye a lo sumo un ejemplo local de rigor experimental, en tanto adaptó perfectamente las investigaciones europeas a las investigaciones fisiológicas. Él y su generación son pensados como el grupo que erigió las instituciones modernas de la nación, defensores de los valores que inspiraron a los revolucionarios, la revolución de 1900. En esa historiografía, el pasado científico equivale al tiempo de la nación, un tiempo fijo, sin distinción entre el pasado y el presente. Aun cuando parece obvia la respuesta, vale la pena preguntarse dónde están los archivos de las ciencias en México. ¿Existen archivos o repositorios exclusivos de esas actividades? ¿Están en México? Hasta hace poco, relativamente poco, en los años 80, se publicaron importantes libros para rescatar documentos de archivo, testimonios probatorios de la actividad y presencia de vías científicas en México. Se dudaba que hubiera ciencia en México. Por ejemplo, Elías Trabus dice, México tiene también, como muchos otros países, una historia secreta. Esta historia ha sido pocas veces contada y hace en mayor parte oculta y subterránea, aunque haya corrido paralela en el tiempo a los sucesos políticos, sociales, económicos y culturales que integran y constituyen el pasado de un pueblo. Esta historia secreta es su historia de la ciencia. La generación de Trabulce coincidió con la idea de que la historia de las ciencias no puede reducirse o confundirse con las historias políticas locales. Si bien comparten archivos, la historia de los científicos, diría Trabulce, la caracteriza un ritmo sostenido y pausado, ajeno a las conclusiones violentas y sonoras que constituyen buena parte del desarrollo político y social de un pueblo. Aquella historia, la historia secreta, es cosmopolita, universal y carece de fronteras. De ahí me pregunto si los archivos de las ciencias deben estar en México, porque la ciencia es una búsqueda universal de la verdad. Y por contradictorio que parezca, el nacionalismo convive con teorías difusionistas, con la idea de que las ciencias son productos universales y sus ejemplos se localizan en Europa, en Estados Unidos, fuera de la nación. En ese sentido, para que los científicos mexicanos tengan un lugar en la historia, cuyos tiempos son los de la ciencia europea, deben de convertir sus tiempos en el de los otros. El archivo refiere al origen, de ahí el lugar que guarda y protege la memoria de la nación. Más allá de ser un espacio, implica procesos y coexistencias distintas, posicionamientos, decisiones, sujetos en relación a ciertos objetos. En los archivos convive un enorme caos, papeles, memorias, podemos decir múltiples realidades superpuestas. Generalmente los laboratorios dejan testimonio de prácticas cotidianas de lo que se hace y se produce. En esos términos, casi siempre los archivos clínicos y de laboratorio son reportes o diarios personales de experiencias previas a una selección, o lo que podríamos llamar la política de reordenamiento del observado. Un caso paradigmático de lo que debería de ser un archivo de un médico experimentalista es el de Claude Bernard, según los historiadores, quien solía escribir a diario sus experimentos y creó un estilo con sus anotaciones de laboratorio, en donde mezclaba sus sentimientos personales, sus apreciaciones y hablaba de cómo movilizaba sus instrumentos animales a otros medios. Lo que yo me encuentro en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de Fomento y Sede de Instrucción Pública y Bellas Artes, no es para nada ninguna nota de los experimentos de Vergara y de otras personas que ahí elaboraban en el laboratorio de fisiología experimental. Lo que se encuentra en estos archivos son los inventarios administrativos sobre el funcionamiento del instituto y del laboratorio, horario de los trabajos experimentales, listas de solicitudes de compras de aparatos, materiales, plantas y animales. Los documentos de archivo se acompañan de la correspondencia de médicos con funcionarios del Ministerio de Fomento. Lo que guarda el archivo no son las notas de experiencias de los médicos ni sus
inteligentes conclusiones sobre sus experimentos. Son más bien cartas de tipo oficial. Aparecen como parte de una oficina de gobierno supeditadas a las urgencias propias de la administración pública de la época. Estos documentos que entraron al archivo se vuelven evidencia del centro de la historia de la ciencia, parafraseando a Hartmann. Mediante otros procesos, el archivo muestra cuánto la naturaleza y su memoria son políticas. Podemos empezar por concluir que lo que se extrae del archivo, que se le considera como descripciones de lo real, ha sido una suerte de postulado político que los historiadores frecuentemente repetimos. Los proyectos científicos mexicanos son una mala copia de lo que se va ajustando al modelo europeo, idea que justifica las políticas de una élite científica y sus instituciones. ¿Será que el archivo sirve solo para extraer evidencias que repiten juicios del pasado, que justifican o bendicen nuestros conceptos presentes, en este caso sobre las ciencias? Las categorías como objetividad, precisión, modernidad, cosmopolitismo, universalidad, guían el trabajo extractivo en el archivo. Pero cabe preguntarse, ¿y en el archivo colonial de las ciencias, dónde están esas evidencias de un supuesto cosmopolitismo de sus científicos? El coleccionismo no es universal. No todas las sociedades acumulan objetos ni desarrollan museos. En el archivo del Instituto Médico, el vacío habla de la existencia de materiales y prácticas. Quedan trazas, testimonios incompletos donde la apariencia es el caos. Y como si hubiera habido una guerra, quedan algunos aparatos e instrumentos científicos, mediciones de pacientes, piezas anatómicas de cera, dibujos de experiencias y operaciones, estadísticas siempre incompletas. Hay que subrayar que esta ausencia no significa que los científicos no hubieran hecho experimentos o montado laboratorios. Más bien lo que parece es que esos objetos y materiales no interesaban como objetos de colección, no para tener un lugar en los archivos. Pero ¿por qué en Europa existen tantos archivos y museos con evidencias de objetos y sujetos de la vida experimental? De hecho, ¿por qué en Europa sí se coleccionaron algunos documentos de los experimentos de Vergara López? Una respuesta muchas veces repetidas es porque existe una frágil e incoherente institucionalización científica, que lo dice Trabucci, producida ya sea por premodernidad de sus propios protagonistas, los científicos, o por la indiferencia de los gobiernos. Por supuesto, esta aseveración confirmaría la posición difusionista convencida de que la modernidad o civilidad en América no se adopta o se desvía, convirtiéndose en actos y ciencia fuera del lugar, como dice Robert Schwartz. Como lo he dicho arriba, lo que se encuentra es una abundante documentación administrativa de la Constitución, equipamiento y compras de los materiales que vinieron a finales del siglo XIX de Europa. Como muchos otros laboratorios médicos en el mundo, los laboratorios mexicanos del siglo XIX se montaron financiados por el Estado, pero en este lado del Atlántico dependían de un intenso comercio de la circulación de materiales como mercancías, en este caso hechas y adquiridas al otro lado del Atlántico. La administración de prácticas y objetos científicos suponía un comercio desigual entre México y otros fisiólogos y químicos situados en el centro de la producción de manufacturas de precisión. Frente a esa enorme cantidad de invenciones y teorías, aquí reaparece la galería de montaña, mi experiencia corporal del mal de montaña, yo soy de Veracruz, que entró a los archivos médicos como un problema nacional. Voy a terminar. Los viajes por los archivos, como los ascensos a las montañas de altura, muestran que son algo más que un sitio o una posición geográfica. Implican a los historiadores cómo sus escrituras los piensan y los utilizan. En los casos de los archivos médicos y nacionales, cómo abordarlos sin las notas de laboratorio que han sido la base de las reflexiones de la fisiología experimental. Cuánto de las historiografías y sus conceptos aquí mencionados nos sirven para pensar un mundo distante para el que fueron hechos. Para cambiar la influencia del difusionismo, basta con reconocer que escribo desde México, que las ciencias suponen el entramado de políticas económicas postcoloniales. Sin duda, como lo señala Hartmann, no solo hay que preguntarse por la posición del historiador frente al archivo, también qué es lo que invisibiliza con las evidencias que ilumina. Esta interrogación nos plantea otra, y es cuáles son los efectos de los estudios históricos. Desde el siglo XIX los historiadores son parte de la política y en ello va implicado su propio conocimiento. Los historiadores, como los científicos, reproducimos conceptos, categorías, clasificaciones que convierten sus evidencias en potentes intervenciones sobre el presente. Solo para reforzar esta idea y repensar cómo la altura, las investigaciones sobre la altitud y los archivos han producido la medicina mexicana y la manera en cómo intervenimos sobre sujetos indígenas, mestizos, etc. Quiero recordar la idea de un filósofo de la ciencia muy conocido, Ian Hackett, quien dice, para este filósofo
ejemplo, las discusiones sobre la realidad y la razón, hay que repensarlas diciendo, la realidad tiene más que ver con lo que hacemos en el mundo que con lo que pensamos acerca de él. En ese sentido, dice, lo cito, considere lo que usted usa para hacer lo que hace. Si uno rocía electrones, entonces los electrones son reales. Esta posición pretende reducir la preocupación por la relación entre pensamiento y el mundo, los significados, y pone el acento en lo que las teorías y sus categorías hacen sobre lo pragmático y lo político. A esta posición metodológica, Hacking la llamó nominalismo dinámico. Sin abandonar su compromiso realista, reconoce que las categorías de las ciencias construyen o modifican por la fuerza del discurso nuevas realidades que políticamente vamos naturalizando. Frente a ello, vale la pena cerrar con esta pregunta abierta: ¿cómo subvertir esos modos de existencia ya consagrados en categorías, conceptos, legitimados con las evidencias de los archivos? Estas preguntas y otras que aquí he planteado, las pienso reconociendo que sus respuestas implican repensar desde la escritura los recitros, las razones históricas, las relaciones entre el historiador y sus archivos. Asumir que esa relación implica operaciones historiográficas, como dices, Deserto, embebidas de decisiones y acciones políticas, en este caso frente a lo que la ciencia produce en conceptos y materialidades.